Tubas y Tubos, episodio 275. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 275 del jueves 6 de abril de 2023, en el que hablaremos con César Lucas, creador del proyecto Arte Sin Dormirte, una cuenta de Instagram que nació en tiempos de pandemia y que se ha convertido en uno de los divulgadores jóvenes de música clásica más importantes de nuestro país. Así que una entrevista que os animo a ver hasta el final. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en cursos.davidtubo.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes. Y ahora también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada por 47 euros cada formación, con acceso para siempre. Así que nada, darle un vistazo, que seguro que hay alguna formación que os interesa. Y sin más demora, pasamos con nuestro invitado. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal, David? Muy bien, bueno, pues para mí es un auténtico placer tener aquí a César Lucas, que es el creador, como ya he dicho antes, de la cuenta de un proyecto muy interesante que se llama Arte Sin Dormirte y que, bueno, pues es un influencer de la música clásica en toda regla y que, bueno, yo coincidí con él en persona, coincidimos, si te acuerdas, en los premios EDE en Valencia, que fue Ujú. finalista de los premios a los mejores educadores digitales de España en la categoría de música, y a mí me apetecía mucho, pues eso, que todos los compañeros vayan pasando por aquí, porque la verdad que la labor que estáis haciendo, cada uno de vosotros en vuestros pequeños nichos, o grandes nichos en tu caso, pues es fundamental. Así que bienvenido a este podcast tan tubero como es Tubas y Tubos. Nada, pues nada, muchísimas gracias. El honor es mío, David, porque me hayas invitado aquí. Así que, pues nada, a ver si puedo decir algo interesante. Sí, segurísimo. Bueno, lo primero es que ya sabemos, ya he contado un poco que tú tienes este proyecto en Instagram, sobre todo que es Arte Sin Dormirte, que nos cuentes a todos los que aún no te conocen, pues qué es Arte Sin Dormirte. No, perdón, que me equivoco. Antes de. Vale, pues nada, lo primero es que nos cuentes quién es César y cuál es tu background. Ujú. Pues nada, César es un chico que, como la mayoría de todos nosotros, empezó a estudiar música de niño. Yo empecé con piano clásico. De hecho, tengo el Conservatorio Profesional de Piano. Tuve ahí alguna escisión, hice 2 años de dirección coral, estuve Ah, muchos años cantando en coros también. En un primer momento me preparé las pruebas para interpretación y para composición, pero bueno, por cosas de la vida acabé en musicología, que es justo mi último año, este año me gradúo muy ya, bien. es donde encontré verdaderamente mi vocación. Solo que bueno, ya sabemos que en los conservatorios profesionales pues muchas veces parece que la única oferta educativa es ser intérprete, no te hablan de muchas más cosas. Sin duda. Y bueno, luego paralelamente a eso, pues o sea, seguía también con la música, solo que en este caso he hecho mucha música urbana, lo que me ha hecho también aprender cosillas de sonido y Ah, tal. muy bien. Y nada, en relación a la música, eso es como mi background. Tengo algunos cursillos que he hecho también por ahí, lo típico, pero bueno, una carrera muy normalita en relación a lo que hemos hecho todos nosotros, de seguir el camino ortodoxo. Ajá, ajá. Bueno, Y aquí nada. coincido contigo, no exactamente es la misma rama al 100%, pero yo tengo Historia y Ciencias de la Música por la universidad, hice la línea conservatoril, como acabas de describir, interpretación del instrumento, pero me siento muy identificado con todo esto que has contado, porque cuando yo accedí a la universidad y decidí hacer Historia y Ciencias de la Música, descubrí un mundo también bastante interesante, así que gracias por compartirlo para que, bueno, pues todos los que nos vayan a ver y todas las personas que te sigan, pues sean conscientes de que aunque toquen un instrumento no hace falta dedicarse a la interpretación, así que gracias por la apreciación y por tu reflexión. Muy bien, pues ahora sí que vamos a entrar directamente a que nos cuentes qué es Arte Sin Dormirte y, bueno, ¿por qué surge? Pues mira, yo creo que soy de esa generación de divulgadores pandémicos, vamos a llamarlo, de gente que durante la pandemia se aburrió mucho. Y bueno, eso es mi caso personal. Yo simplemente, pues, me gustaba compartir mis fricadas, como lo suelo llamar yo en internet, y yo llevaba ya tiempo haciéndolo desde mi cuenta personal. Lo que pasa es que tenía la sensación de que estaba invadiendo a gente que a lo mejor no le interesaba nada Ujú, compartir ujú. cosas de música, sobre todo. Entonces yo siempre tuve en la cabeza el hecho de crearme otra cuenta,
pero más que por querer llegar a gente, crecer como divulgador o cosas así, yo lo quería simplemente para que fuera una excusa para que yo pudiera seguir leyendo, estudiando cosas que me interesaban y tenerlas almacenadas en un formato al que yo pudiera acudir en cualquier momento. O sea, la intención no, o sea, no es como otros que, pues yo quiero ser youtuber y Ya, tengo ya. súper claro que quiero ser, para nada. Lo que pasa es que, bueno, eso luego pues empezó a crecer y dije, bueno, pues nada, pues si está creciendo, pues voy a aprovechar el tirón ya que está yendo bien, pero es que yo en un primer momento es que no tenía en la cabeza ni siquiera muy claro lo que era verdaderamente un divulgador. O sea, Ajá. yo simplemente compartí esas cosas, que si a alguien le interesaba bien, pero sobre todo yo lo hacía para mí. Y luego con el tiempo empecé a refinar el formato. Muy bien. Así que básicamente se inició como un repositorio de conocimiento, con lo que es, yo empecé, me siento identificado con el tema del blog, porque el blog también tiene esa parte de repositorio de conocimientos para el propio creador. Lo que pasa es que lo hiciste de una forma que conectó también con mucha gente joven dentro del mundo de la música, que aquello pues se disparó, ¿no? Ujú. Y seguiste Sí, luego, haciendo... claro, y luego al final, digamos que fui como desarrollando el propio formato, ¿no? Lo que al principio eran post con los que la gente pues podía aprender algo y yo el primero, vi una oportunidad también idónea para poder generar foro, para poder generar debate y que no se quedara únicamente en el hecho de subir un post, que sí, que está muy interesante, pero también a lo mejor subía noticias de actualidad, reflexiones, aprovechando que era una comunidad grande, pues para ver la gente que decía, para que al final pues fuera pues un organismo digital vivo en el que se pudiera hablar de música, que eso es más raro de lo que parece, porque tú estás en un conservatorio, lo que sea, te enseñan música, pero rara vez se habla de música, entonces pues dije, bueno, pues ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Y luego pues seguir ampliando el formato con directos, con otras personas y tal. O sea, yo considero que todo está dentro del campo de la divulgación, pero lo que empezó siendo una divulgación en formato de carrusel por diapositivas se fue Ujú, ampliando y ujú. desarrollando pues nuevas herramientas también. Muy bien, muy bien. Al final has creado una comunidad con una interacción muy grande, porque yo he visto muchos de, bueno, veo todo lo que compartes, los directos y me parece muy interesante, ¿no? Porque, y además, hecho desde alguien como tú, una persona joven que está estudiando, en la que empatiza mucho más con lo que está, con lo que ocurre, ¿no? Por la parte de los estudiantes, que a veces los profesores nos cuesta entender y tenemos nuestras estructuras mentales y resulta que están cambiando, ¿no? Y la verdad Ujú, que creo que es una tu labor de divulgación y de acercamiento también pues eso, es un puente porque realmente tú ujú, estás visibilizando, dando voz a muchos, bueno, pues a tanto de tu punto de vista, pero luego con lo que bien dices, ¿no? Es decir, a otras opiniones. Y creo que ujú, está muy bien y bueno, la verdad que el camino que llevas es el de potenciarlo, ¿no? Esa es tu idea, imagino. ujú. Sí, sí, claro. O sea, yo quiero, o sea, me gustaría intentar llevar esto cada vez más a otro nivel, ¿no? Y, a ver, tengo muchos sueños utópicos, se podría decir, Pero es como pero tenemos todos, ¿eh? claro, claro. A ver si algún día pues pudiera pues hacer cursillos online. Porque es que en verdad la divulgación musical, o sea, es un terreno virgen. O sea, claro está que está, pues yo qué sé, los pioneros como pueden ser Jaime Altozano, que es el gran reconocible, ¿no? Sí, Es el sí, sí. primero que llevará ya 9 años. O sea, es el que estuvo, al menos en lo que me refiero a un formato más audiovisual, porque sé que tú Ujú, con tu blog también llevas un montón. ujú. Pero a lo que me refiero con todo esto es que o sea, hay muchas posibilidades y todavía hay muchos cajones que están por llenar dentro de la divulgación musical en España. Entonces, pues por ejemplo, una de las cosas que me gustaría hacer, pues algún día hacer cursillos online que la gente pudiera consumir de quizás análisis y armonía más profundo, historia de la música, no sé, medidas quizás alternativas que pudiera ser útil. Pero bueno, también un poco a dónde me lleve todo. Ya Me pare- veremos a ver qué sucede. Me parece muy buena idea, es decir, y lo que estás comentando de que realmente necesitamos profundizar en el tema de la divulgación, porque es que has hecho esa analogía de los cajones por llenar y tienes toda la razón. Ya sabes que mi micronicho es el tema de la tuba y yo soy un Ujú, divulgador de la tuba al bombardino en la sociedad. Pero es que cada instrumento y cada área podría tener su ujú, divulgador y esto creo que haría crecer mucho a la música, que es algo que nos cuesta mucho a los músicos, ¿no? Es decir, salir y contar. Yo cada día me sorprendo más de lo poco que la sociedad conoce cómo funciona y de los beneficios que tiene aprender música, ujú. conocer música, lo que sea. Así que, de verdad Sí, que... Dime, dime. y que es una herramienta.
Entonces, yo lo estuve diciendo el otro día, ¿no? Que estuve en la Complutense ahí en una charla y yo básicamente hablaba del divulgador como agente social. O sea, más allá de un educador, que es una especie de educador más atractivo, se Ujú, podría decir, no hay que olvidar que la figura del divulgador es una herramienta esencial mm. para paliar muchos de los problemas que tenemos a día de hoy de, pues, el envejecimiento de nuestras audiencias, que la música, pues hay otras músicas que nos han adelantado y la gente cada vez sabe menos de música clásica y tal. Pues la figura del divulgador a mí me parece esencial. Totalmente de Entonces, acuerdo. ujú, Totalmente de acuerdo. Y te agradezco que saques este tema porque voy a llevar a la siguiente pregunta, que es cómo ves la situación de la música clásica y también de su educación. Tú que ujú, estás inserto en ella y tienes mucha ujú, información, ¿cómo la ves tú? Sí, cómo captas desde tu proyecto? Evidentemente, ujú, porque entiendo que tú tienes una información muy privilegiada porque hablas con mucha gente a través de tu cuenta y bueno, con todas las ujú, cada post que haces a ti te dan mucha información, ¿no? El feedback que ujú. recibes. Y cuéntanos. Sí. Pues dividiendo esto en dos cajones, se podría decir, el cajón de la educación, hablando únicamente de la educación, mi experiencia como estudiante y al estar en contacto con otros estudiantes, pues obviamente hay docentes que son grandiosos, hay cosas que pues, están bien hechas, que son atractivas y tal, pero yo si tuviera que recriminar algo es el hecho de que a veces me da la sensación que, a ver, la teoría siempre va por detrás de la práctica, entonces siento que hay cosas que no nos enseñan que no tienen aplicación directa en el mercado laboral actual. A no ser que quiera seguir, pues, la misma autopista que todos siguen, pero que, claro, tiene sus cosas negativas. Y es que, pues yo que sé, a lo mejor yo quiero ser profesor de conservatorio. Y es, ¿puedo ser profesor de conservatorio? Puede serlo, pero si estás dispuesto a ser a lo mejor esclavo de la administración pública durante unos años. Entonces, pues eso yo lo veo un problema, ¿no? En plan de por qué si quiero dedicarme a mi pasión, las cosas no están hechas o no se me han dado las herramientas, ¿no? O sea, eso por una parte. Creo que hay cosas que deberían de actualizarse, quizás potenciar más la figura del músico emprendedor, incluso a lo mejor dar más herramientas de divulgación, empezar a los músicos a quizás hacerles repensar que a lo mejor va a estar difícil tocar en una orquesta. Va a Son, estar muy claro, difícil. afirmaciones. Va a estar muy Claro, difícil. son afirmaciones duras, pero claro, es que la situación es la que es, entonces pues, uno se tiene que adaptar. Entonces, en relación a la educación, a mí me gustaría que las asignaturas que se ofertaran tuvieran una aplicación mucho más directa en el mercado laboral. Que hay veces que da la sensación de que es una carrera que haces por vocación. Tienes toda la razón bueno, hablamos, ¿no? Mucho en Valencia nosotros sobre este tema, pero yo lo veo clarísimo. Sobre todo el superior está totalmente desconectado de la realidad del mercado laboral que ahora mismo se enfrenta a un chaval que termina cuarto de superior. Dice, ¿cuál es qué tengo que hacer? Además es que y con lo que viene ahora, con esto, con lo que se va a cerrar en este año y en el año que viene, que son los procesos de estabilización, yo ya lo he contado en el podcast, se van sí, a otorgar ya 1.100 plazas en todos los conservatorios. Es decir, no va a haber oposiciones en los Ya. próximos años. Ni para los que hayan terminado entre los 5 y 6 años anteriores, ni para todos los que terminen a partir de ahora. No va, en mi opinión, yo hice las cuentas, me molesté, hice todas las cuentas y están saliendo por todos estos procesos de, ya sabes, de estabilización obligados por Europa, no solo las plazas de los conservatorios, de las orquestas, de las bandas profesionales y también de las escuelas de música. Es decir, va a haber mucha gente que va a tener trabajo ya estable, pero ¿qué va a pasar con los que no lo tengan? Entonces hay una desconexión, como bien dices tú, de la situación del mercado laboral con lo que se está formando. Claro. Y después, de cara a la sociedad, o sea, yo creo que hay datos o razones por las cuales deberíamos de ser optimistas, pero no es suficiente. O sea, dicho de una forma metafórica, Ujú. creo que el terreno sobre el que podemos trabajar es un terreno fértil, pero que no se está quizás sembrando adecuadamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo cuando me meto en Spotify a ver bandas sonoras de videojuegos, sin ir más lejos de uno que se llama Hollow Knight, compositor Christopher Larkin, veo que cada soundtrack de esa banda sonora tiene 20 millones de visitas. Y es música sinfónica. O Ajá. sea, podría perfectamente ser nuestra música. Obviamente, pues está adecuada a un formato de videojuegos en el que pues, te tienes que adecuar, pero eso no tiene por qué ser negativo. O es que la música de ópera no se adecua a la escena, ¿no? O sea, es que hay veces que...
Entonces, por esa parte yo creo que a la gente la música sinfónica le gusta. Tú le pones... Uy, que se me está cayendo Sí, esto. cuidado con el móvil. Sí, 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 se está deprimiendo el foco de hablar de esto. No te Em, preocupes. Tú ves música sinfónica, pues de bandas sonoras. Incluso me viene a la mente de la London hizo un Ajá. ciclo de bandas sonoras de Nobuo Uematsu, que es un compositor de videojuegos, y hizo Sold Out 3 días seguidos. Madre Y mía. estoy completamente seguro que esa gente que va a ver, pues habría músicos y gente que no es músico, pero que le gusta la música. Así es que, como diría mi abuela, o sea, qué música tan bonita, ¿no? Y no sabe a lo mejor lo que está escuchando, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran motivo por el cual ser optimista, que hay un potencial mercado al que si se le acercan las cosas bien y se sabe cómo venderlo, pues va a ser la clave. Pero ¿qué es lo que yo veo negativo? Lo que yo veo al menos dentro de lo que es el mundo de la música clásica, todos estos dramas laborales que tenemos, nacen de la misma semilla y la semilla es que no hay público. Si hubiera suficiente público, todos esos problemas se solucionarían, Ujú. porque habrían más orquestas. Podría ser un autónomo que, como la gente requiere de ese contenido, pues lo podrías hacer. Quizás se necesitarían más profesores, habría más academias de música que nacerían. O sea, todos nuestros problemas nacen de la falta de público y todos esos problemas acaban desembocando en otros problemas como mafias, caciquismo, enchufismo, todo nace de eso. Entonces, en conclusión, tenemos un terreno fértil, pero hay que cambiar los formatos de acercarnos al público. Ya, o sea, estamos ahora pagando la factura de habernos comportado siempre de un modo elitista y sectario, históricamente hablando, ¿no? Entonces, claro, ahora es cuando vienen los dramas. Entonces, bueno, a grandes problemas, grandes soluciones. Entonces, yo creo que si todos ponemos nuestro granito de arena, si las instituciones saben renovarse, si saben coordinarse con los nuevos comunicadores, porque eso es algo que también es muy curioso, que es, a ver, tenemos una serie de personas, que en este caso son divulgadores jóvenes y no tan jóvenes, que están demostrando llegar al gran público, o al menos a mucho más público, tal cual se estaba haciendo ahora. ¿Por qué no hay una conexión más evidente? Es como tener la vacuna enfrente y no querer utilizarla, ¿no? O sea, son cosas que uno no sé. Muy bien, César, la verdad que has hecho una reflexión que estoy muy de acuerdo con ella. Yo la he Ujú, vivido en lo micro con el tema de la tuba, pero que tú has hecho una reflexión en lo macro me ha parecido de verdad que totalmente, desde mi punto de vista y sinceramente, cierta de cuál es el problema, porque yo lo he visto, de John Gijón, entré con una clase en la que tenía 5 alumnos, 9 años después tenía 16. ujú, 18, 19, perdón. 7 años después, 7 años, no 9. Con lo cual, en un entorno en el que la tuba y el bombardino no. Me refiero, allí es lo que más hay es gaitas y los instrumentos clásicos y todo esto, ¿no? Y se puede. ujú, Lo único que hice fue divulgar, salir, ujú. mostrar. Y de repente hubo interés. Y yo creo que Claro. en todos los conservatorios de España hay gente, hay docentes que lo sienten esa Ujú, pasión de mostrar y consiguen tener las clases llenas también porque luego hacen un trabajo en el aula muy, muy, pues eso, muy bueno y entonces eso crea lo que crea. Pero ujú, creo, pero esto es a nivel micro, pero lo que has comentado tú es que me parece toda la razón. ujú. Y yo aquí achaco, en mi opinión, es que los músicos nos cuesta mucho tomar una decisión en global de ser conscientes de cuál es la única, 2 o 3 líneas que habría que tomar, porque es que tampoco son muchas. Una es Ujú, esta, es difundir ujú, y conectar con con las grandes masas de público que están ujú. interesadas, porque estoy seguro que cuando hay un proyecto Claro. chulo funciona. También es que tenemos ahí un mal endémico dentro de todo esto, y es que, bueno, eso de que siempre se ha dicho que la música clásica es elitista, ¿no? O sea, hay matices. Obviamente, tú, cuando yo digo elitismo no me refiero al hecho de que a lo mejor ir a la ópera en los mejores asientos te va a ser muy complicado, que bueno, es Ujú, harina de otro costal que, bueno, que podría dar pie a otro debate. Pero cuando me refiero al elitismo, no me refiero tanto al acceso económico. ujú, Internet lo ha democratizado todo, sino cuando hablo de elitismo es el hecho de que incluso muchos de nuestros compañeros, sin ir más lejos, yo no voy a dar nombres, pero yo tengo constancia de una charla que tengo que dar en Avilés, ¿no? En ujú. Asturias. Y sé de primera mano de un profesor que en cuanto se enteró de que yo iba a ir ahí a dar la charla, pues de repente a un alumno o una alumna suya le empezó a dar ahí la chapa diciendo que es que los divulgadores como yo se están cargando la esencia de aprender música. Ujú. Y es Pues como, sí, pero vamos a ver.
O sea, es eso a lo que me refiero con un espíritu totalmente decimonónico, que es Sí, lo que sí, nos sí. está generando la situación que tenemos Claro, actualmente. claro, claro. Y encima históricamente muy desinformado, porque vamos, o sea, divulgadores llevan existiendo toda la historia, solo que ahora está sucediendo en Internet, pero en otros momentos era en prensa. Entonces, Exactamente. Está sucediendo lo que tiene que suceder, que es hay nuevas formas de comunicación y las aprovechamos pues para sacarle partido y para es decir, no puedes, es decir, al final estos comentarios los va a haber siempre y más cuando tú tienes una comunidad tan grande y ya sabes cómo funciona y porque lo sabes bien, como es el tema del hate, que cuanta más gente ayudas, pues hay un porcentaje que es el de hate y que exista ese hate es maravillosamente feliz, tenemos que estar muy felices porque significa que el porcentaje de gente a la que le gustamos es muy alto. Yo creo que la labor que estás haciendo es fundamental, por eso estás aquí y por eso te sigo y comparto muchas cosas de las que haces. Evidentemente no vamos a gustar a todo el mundo y hay gente que quiere pues que los conservatorios se queden como están, pero y como aquí lo tengo, hay nuevas leyes que vienen que van a cambiar muchas cosas, ¿no? Y aprovecho un poco para comentarte porque iba a preguntarte que sé que estás colaborando con tu cuenta pues en lo que se conoce como estado del arte, que son estas debates, tanto en Discord como YouTube, con Cubo, en tu cuenta también, que estás haciendo también, pues eso, preguntas y encuestas. Yo lo considero súper necesario. Es decir, estuve el otro día aquí, Guillermo, y bueno, es que esto necesitamos cambiarlo, porque si no, yo lo tengo claro, esto se va a pique. sí, yo creo que el estado del arte, o sea, me parece como algo bonito en el sentido de, yo no he visto en otras ocasiones en las que se juntara un medio tradicional como puede ser Melómano Digital, nuevos comunicadores, como a lo mejor puede ser mi cuenta, puede ser Classic FM, y que hagamos piña en pro de que todo el mundo se entere de esto. Sin duda. Entonces, por una parte, eso a mí me hace feliz el hecho de decir, mira, qué bien que en este tipo de cosas no existe orgullo de cara a, o yo quiero englobar solo el proyecto para mí o tal, sino que verdaderamente hay una intencionalidad de que todo el mundo se entere de estas cosas. Y me parece muy necesario. Aunque también a la par es un poco desilusionador el hecho de que tú das voz a este tipo de cosas y sabes que a la mayoría le dan igual. Bueno, pero al final hay una importante. Todos sabemos que esto es necesario, porque nunca se ha hecho. Es decir, yo cuando entro al canal de Discord y empiezo a leer, digo, es decir, tenemos un foro donde todo el mundo puede emitir, puede hacer propuestas sobre papel, en PDF en este caso, pero eso nunca hubo. Y Sí, además claro que hay sabemos un avance. que hay una corriente, una cuerda que transmite toda esta información a los legisladores. César, Sí, esto es. sí, sí, sí. O sea, eso es increíble. O sea, esa parte nadie nos la quita y eso antes nos ha hecho y ya solo con eso, exitazo seguro. Ya, y aunque hayamos arrastrado a un porcentaje ínfimo en relación a lo que son toda la gente, pero ese porcentaje ínfimo antes no tenía la oportunidad o no tenía ese contacto. Entonces, por esa parte, por supuesto que es una victoria. O sea, no quiero que dé la sensación de que estoy como Ujú. criticando el proyecto, no me refiero a eso, me refiero a No, que es no lo digo. una pena que la gente no esté aprovechando quizás al 100% todo lo que podrían aprovechar el Sí, proyecto. tienes razón, pero aquí hay una parte de conciencia del sector, tanto de los alumnos como de los profesores, de involucrarse en la necesidad de cambiar las cosas. Yo, desde el punto de vista de docente, que tengo bastante tiempo de experiencia en los conservatorios, veo que en general una estructura de un claustro, de un conservatorio, es muy complicado cambiar ciertos modos Ujú, de pensamiento, ¿eh? Es decir, y al final somos islas los profesores y no nos queda más remedio en muchas ocasiones. En ujú, algún centro se hace ya un continente, como bien dice Antonio Domingo, entonces empieza a cambiar las cosas a nivel estructural, pero es muy complicado porque al final, ujú, bien lo sabes tú, que en ujú, los conservatorios tenemos todavía anclado que el docente tiene un papel que lo tiene, ujú, pero como es Dios y todo, y ya está. Y lo que se dice, claro. aunque luego no se tenga ni idea, es una opinión y como siempre ha Ujú, funcionado así, entonces, más allá de esto, yo creo que tenemos que ser pacientes. El cambio ha empezado. Gracias a toda tu labor, a la labor que está haciendo pues, Clásica FM, Melómano, Cubo. Es decir, estamos empezando a cambiar las cosas, pero yo creo que es que lleva poco tiempo, sí, sí, realmente. sí, sí, eso es verdad. También, o sea, no sé si la etiqueta de histórico se queda demasiado grande, pero sí que creo que incluso para músicos del futuro,
lo que nosotros estamos haciendo en Estado del Arte Ujú, es la leche, ujú, porque es un ujú, material audiovisual ujú, que reúne sobre todo a muchas personas relevantes en lo suyo, ujú, que están haciendo un análisis, que están enseñando esa ujú, cara B, que muchas veces es difícil de ver, y eso está grabado, y eso cualquiera puede acceder a eso. ujú, Y yo, vamos, yo creo que eso es una información brutal, ujú. de libre acceso para cualquier persona. Ya solo por eso también, pues genial, yo creo. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, César, es un placer charlar contigo. Eh, por eso yo creo que todos los que nos ven van a entender el por qué la cuenta de César, con todo el valor que está aportando, tiene o todo el proyecto, no solo la cuenta en Instagram, que es un poco la principal, pero pues todo el proyecto tiene tanto tirón, porque como veis hace unas reflexiones súper interesantes y siempre en pro de mejorar la educación musical y la música en general. Así que nada, para cerrar, cuéntanos un poco los pequeños proyectos que yo, has comentado antes el tema del emprendimiento musical, está claro que una área de tu camino va a ir por ahí y yo ya he visto cositas que estás empezando a generar, entonces cuéntanos un poquito y así cerramos con ello para que la gente lo conozca. Vale, vale. O sea, hacer un poco spoiler. Exacto, Eh, spam de valor que me gusta llamar. eso es. Pues a ver, a corto plazo, el más inminente es el hecho de graduarme este año. Ya termino la carrera en musicología, Conservatorio Superior de Madrid. Aunque bueno, ya estoy como ya tantas cosas que eso lo veo como ya algo hecho, ¿no? En plan, bueno, eso va a suceder, ¿no? De cara a mi vida académica posterior, tengo pensado hacer un máster de gestión cultural, porque creo que me puede servir pues, por distintos motivos, ¿no? Aparte de que para conservatorios profesionales pues me puede dar un punto más. Se dice que aquí en Madrid pues hay mucha oferta laboral, porque yo la verdad no quiero tener que estar viajando de otras ciudades a otras. Ujú. Entonces yo amo la educación y eso, pero cuando no hay palomo de todo como, ¿no? Como se suele decir. Y lo tercero, que creo que las herramientas que me puedan enseñar desde la gestión cultural me pueden venir muy bien para mi proyecto individual. Sin duda. Entonces, una vez esté cubierto esa parte, vamos a llamarlo más de para no morirme de hambre, ¿qué es lo que van a llevar el resto de mis proyectos? ¿No? Pues actualmente estamos invirtiendo mucho dinero, mucho esfuerzo en un podcast que estamos haciendo. Es un podcast más desenfadado que estoy haciendo yo con otros colegas de musicología y tal. No es que sea tanto teoría pura y dura, no. O sea, quiero que sea desenfadado, quiero que sea de buen rollo, que nos podamos reír, que también podamos criticar. Considero más que es un podcast sociológico Ujú. que musicológico al 100%. En eso estamos también. Y bueno, y ahora como que cada vez más me están dando oportunidades para dar conferencias y tal, entonces me voy amoldando a las que puedo. Ya hay un festival de música clásica en verano que también quería que hiciera yo de speaker, que bueno, no puedo hacer spoilers, pero es bastante conocido. Poco a poco. Entonces, bueno, pues dando mis pasos Muy y a bien. ver un poco por dónde te lleva la corriente, porque sobre todo con cosas de internet puedes tener planes, pero es más aprovechar las cartas que te reparten que otra cosa. Sí, muy bien, muy bien. Pues nada, mucha suerte. Yo pondré todo en las notas del programa y en los enlaces en YouTube, ¿vale? Para que todo el mundo te pueda encontrar. Yo ya he estado viendo los últimos episodios del podcast y genial. Yo creo que es muy interesante lo que haces y es necesario. Hay que seguir explotando pues nuevos caminos y explorándolos. Así que nada. Muchísimas gracias, César, por estar aquí en este podcast tan tubero. Es un lujo, es un placer de verdad tenerte aquí y has aportado mucho valor y has hecho unas reflexiones muy interesantes que creo que van a servir para, sobre todo, mucha gente joven y no tan joven. Así que mil gracias por estar aquí. Pues nada, muchas gracias a ti, David. Estamos en contacto. Un abrazo.